Capítulo 8. Neoplasia. Tabla de contenido, parte 3. Etiología del cáncer. Bases genéticas y moleculares del cáncer. Genes relacionados con el cáncer. Mecanismos epigénicos. Vías celulares y moleculares. Papel del microambiente. Carcinogenia. Factores ambientales y del huésped. Herencia, hormonas, mecanismos inmunitarios, carcinógenos químicos, radiación, virus oncógenos. Etiología del cáncer. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: describir diversos tipos de genes relacionados con el cáncer y vías celulares y moleculares relacionadas con el cáncer. Describir acontecimientos genéticos y factores epigénicos que son importantes en la génesis tumoral. Exponer la importancia de las células troncales del cáncer, angiogénesis y el microambiente celular en el crecimiento del cáncer y sus metástasis. Las causas de los cánceres son muy diversas y complejas. Es útil analizar las causas en términos de: primero, los mecanismos genéticos y moleculares que participan y que caracterizan la transformación de las células normales en células cancerosas. Segundo, los factores externos y más contextuales como edad, herencia y agentes ambientales que contribuyen al desarrollo y progresión del cáncer. Juntos, ambos mecanismos contribuyen a una red causal multidimensional por medio de la cual los cánceres se desarrollan y progresan con el tiempo. Bases genéticas y moleculares del cáncer. Se cree que la patogénesis molecular de la mayoría de los cánceres se origina con una mutación o daño genético con los cambios resultantes en la fisiología celular que transforman una célula que funciona con normalidad en una célula cancerosa. Es posible también que en la patogénesis molecular del cáncer participen factores epigénicos implicados en el silenciamiento de uno o varios genes. En años recientes se identificó un papel importante de las células troncales del cáncer en su patogénesis y continúa estudiándose. Por último, el microambiente celular, que comprende múltiples tipos celulares, el complejo medio de citocinas y factores de crecimiento y la matriz extracelular, ahora se reconoce como un contribuyente importante para el desarrollo, crecimiento y progresión del cáncer. Genes relacionados con el cáncer. La mayoría de los genes relacionados con el cáncer se clasifican en dos amplias categorías según aumente el riesgo del cáncer, una actividad excesiva o la actividad insuficiente del gen. La categoría relacionada con la actividad excesiva del gen comprende a los proto-oncógenes, los cuales son genes normales que se convierten en oncógenes, causantes de cáncer si tienen alguna mutación. Los proto-oncógenes codifican las proteínas celulares normales como los factores de crecimiento, los receptores del factor de crecimiento, las moléculas de señalización del factor de crecimiento y los factores de transcripción que favorecen el crecimiento celular o aumentan la señalización dependiente del factor de crecimiento. Por ejemplo, el proto-oncógeno CMYC está vinculado con el carcinoma espinocelular de la boca. La dieta de una persona influencia el aumento de la actividad de los proto-oncógenos y por ello debe favorecerse una dieta balanceada para intentar disminuir la actividad de los proto-oncógenos. La categoría relacionada con la actividad insuficiente del gen comprende los genes supresores de tumor, los cuales, al ser menos activos, crean un ambiente en el cual se promueve el cáncer. Los genes supresores de tumor incluyen el gen de retinoblastoma, RB, el cual normalmente evita la división celular, y el gen TP53, el cual se activa en las células con ADN dañado para iniciar la apoptosis. La pérdida de la actividad del RB acelera el ciclo celular y conduce a un aumento en la proliferación celular, mientras que la inactividad del TP53 aumenta la supervivencia de las células con ADN dañado. El gen TP53 se ha convertido en un indicador pronóstico confiable.
Existen varios acontecimientos genéticos que conducen a la formación de oncógenes o la pérdida de la función del gen supresor de tumores. Acontecimientos genéticos que conducen a la formación o activación del oncógeno. Existen varios acontecimientos genéticos que crean o activan los oncógenos. Un suceso frecuente es un punto de mutación en el cual existe un solo cambio en la base nucleótida debido a una inserción, deleción o sustitución. Un ejemplo de un oncógeno causado por puntos de mutación es el oncógeno RAS, que se ha encontrado en muchos cánceres. Los miembros de la familia de protoncógenes RAS son proteínas de transmisión de señales importantes que transmiten señales de crecimiento al núcleo. De ahí que la activación del oncógeno RAS aumente la proliferación celular. Tradicionalmente se ha relacionado a las translocaciones cromosómicas con cánceres como el linfoma de Burkitt y la leucemia mielógena crónica, LMC. En el linfoma de Burkitt, el protooncógeno, que codifica una proteína de señalización de crecimiento, presenta translocación de su posición normal en el cromosoma 8 al cromosoma 14, figura 8.10c. Linfoma de Burkitt. Rupturas cromosómicas que afectan las ramas largas de los cromosomas 8 y 14. El gen CMYC en el cromosoma 8 está translocado a una región del cromosoma 14, adyacente al gen que codifica para la región constante de la cadena pesada de una inmunoglobulina, CH. El resultado de la translocación en la LMC es la aparición del denominado cromosoma Filadelfia, que afecta a los cromosomas 9 y 22 y la formación de una proteína de fusión anómala, una proteína oncógena híbrida que promueve la proliferación celular. Figura 8.10a y b. Activación del oncógeno mediante translocación cromosómica. A. Leucemia mielógena crónica. Ocurre translocación recíproca que se rompen los extremos de las ramas largas de los cromosomas 9 y 22. Esto da como resultado el cromosoma Filadelfia PH1, que contiene un nuevo gen de fusión que codifica una proteína oncógena híbrida, que se cree que está implicada en la patogénesis de la leucemia mielógena crónica. B. Cariotipos de un paciente con LMC que muestra los resultados de las translocaciones recíprocas entre los cromosomas 9 y 22. El cromosoma Filadelfia se reconoce por un cromosoma 22 más pequeño de lo normal, 22Q, un cromosoma 9Q más de mayor tamaño que su contraparte normal. La biotecnología y la genómica permiten la identificación de las translocaciones del gen y un aumento en la comprensión de la forma en que estas translocaciones, incluso dentro del mismo cromosoma, contribuyen a la génesis tumoral mediante la creación de proteínas de fusión anómalas que promueven la proliferación celular. Otro suceso genético frecuente en el cáncer es la amplificación del gen. Las copias múltiples de ciertos genes conducen a una expresión excesiva, con concentraciones mayores de lo normal de proteínas que aumentan la proliferación celular. Por ejemplo, el gen del receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano, HER2-Neu, está amplificado en muchos cánceres de mama. Su presencia indica un tumor agresivo de mal pronóstico. Uno de los agentes que se utiliza en el tratamiento de los cánceres de mama que tienen expresión excesiva del HER2-Neu es trastuzumab, un anticuerpo monoclonal que se fija de manera selectiva al HER2, con lo que inhibe la proliferación de las células tumorales que tienen una expresión excesiva de HER2. Acontecimientos genéticos que conducen a la pérdida de la función del gen supresor del tumor. Los genes supresores de tumor inhiben la proliferación de las células en un tumor. Cuando este tipo de gen está desactivado, se quita una señal genética que normalmente inhibe la proliferación celular, con lo que se causa que se inicie un crecimiento no regulado. Se han encontrado múltiples genes supresores de tumor
que conectan con diversos tipos de cáncer. Reviste interés particular en este grupo el gen TP53, que está en la rama corta del cromosoma 17 y codifica la proteína P53. Las mutaciones en el gen TP53 se han relacionado con cáncer pulmonar, de mama y colon. El gen TP53 parece también iniciar apoptosis en las células tumorales dañadas por radiación y quimioterapia. Aunque una sola mutación por lo general desempeña un papel importante en la activación del oncógeno, la disfunción de los genes supresores de tumor requieren de 2 golpes para contribuir a una pérdida total de la función, como lo indica la hipótesis de los 2 golpes en la carcinogenia. Figura 8.11. El origen de 2 golpes del RB. A. Un niño con una forma hereditaria de RB nace con una mutación en línea germinal en un alelo del gen RB localizado en la rama larga del cromosoma 13. Una segunda mutación somática en la retina conduce a desactivación del alelo RB con función normal y el desarrollo posterior de RB. B. En los casos esporádicos no hereditarios de RB, el niño nace con 2 alelos RB normales. Se requiere de 2 mutaciones somáticas independientes para desactivar la función del gen RB y permitir la aparición del clon neoplásico. El primer golpe es posible que sea un punto de mutación en un alelo de un cromosoma particular. Más tarde ocurre un segundo golpe que afecta el alelo compañero del gen. En los casos hereditarios, el primer golpe se hereda de un progenitor afectado y, por lo tanto, está presente en todas las células somáticas del cuerpo. En el RB, el segundo golpe ocurre en una de muchas células retinianas. Todas las células ya portan el gen mutado. En los casos esporádicos no heredados, ambas mutaciones, golpes, ocurren en una sola célula somática, cuya descendencia forma el cáncer. En las personas que portan una mutación heredada como un alelo RB mutado, todas las células somáticas son perfectamente normales, excepto por el aumento de riesgo de desarrollar cáncer. Se dice que esta persona es heterocigótica en el locus del gen. El cáncer se desarrolla cuando una persona se vuelve homocigótica para el alelo mutante, un estado que se conoce como pérdida de heterocigosidad, lo que confiere un mal pronóstico. Por ejemplo, la pérdida de heterocigosidad se sabe que ocurre en los cánceres hereditarios, en los cuales un gen mutado se hereda de un progenitor y se presentan otras condiciones. Por ejemplo, exposición a radiación, que hacen que la persona sea más susceptible al cáncer. Mecanismos epigénicos. Además de los mecanismos que implican cambios estructurales del ADN y los cromosomas, existen mecanismos moleculares y celulares denominados mecanismos epigénicos, los cuales comprenden cambios en los patrones de expresión génica sin un cambio en el ADN. Los mecanismos epigénicos en ocasiones silencian a los genes, como los genes supresores del tumor, de manera que, aunque el gen esté presente, no se expresa y no se hace la proteína supresora de cáncer. Uno de estos mecanismos de silenciamiento es mediante la metilación de la región promotora del gen, un cambio que evita la transcripción y causa la inactividad génica. Los genes silenciados mediante hipermetilación se heredan y el silenciamiento epigénico de los genes sería el golpe inicial en la hipótesis de los 2 golpes descrita antes. Los mecanismos epigénicos que alteran la expresión de los genes relacionados con el cáncer están aún en investigación. Los 2 agentes hipometilantes disponibles para el tratamiento del síndrome mielodisplásico SMD y la AML son azacitidina y decitabina. Vías moleculares y celulares. Existen numerosos mecanismos moleculares y celulares con un gran número de vías relacionadas y genes que se sabe o se sospecha que facilitan el desarrollo del cáncer.
Los genes que aumentan la susceptibilidad al cáncer o facilitan el cáncer incluyen defectos en los mecanismos de reparación del ADN, defectos en las vías de señalización del factor de crecimiento, evasión de la apoptosis, evitar la senescencia celular, desarrollo de angiogénesis sostenida y metástasis e invasión. Además, las mutaciones génicas relacionadas permiten la invasión de y supervivencia en el tejido circundante, así como la evasión de la detección y el ataque inmunitarios. Defectos en la reparación del ADN. En el proceso de oncogenia se ha implicado a los mecanismos génicos que regulan la reparación del ADN dañado. Figura 8.2. Diagrama de flujo que muestra las etapas en el desarrollo de neoplasias malignas provocadas por exposición a un agente oncógeno que produce daño en el ADN, cuando los genes de reparación del ADN están presentes. Flecha roja. Se repara el ADN y no ocurre la mutación génica. Los genes de reparación del ADN afectan la proliferación celular y la supervivencia de manera indirecta a través de su capacidad de reparar el daño en los protooncógenes, genes que impactan la apoptosis y genes supresores de tumor. El daño génico es causado por la acción de químicos, radiación o virus, o es posible que sea heredado en la línea germinal. Es significativo que la adquisición de una mutación de un solo gen parece no ser suficiente para transformar las células normales en células cancerosas. Más bien, la transformación cancerosa parece requerir de la activación de múltiples genes mutados de manera independiente. Defectos en las vías de señalización del factor de crecimiento. Una manera relativamente frecuente en la cual las células cancerosas obtienen crecimiento autónomo es a través de mutaciones en genes que controlan las vías de señalización del factor de crecimiento. Estas vías de señalización conectan los receptores del factor de crecimiento con sus blancos nucleares. Bajo condiciones normales, la proliferación celular comprende la fijación de un factor de crecimiento a su receptor en la membrana celular, activación del receptor del factor de crecimiento en la superficie interna de la membrana celular, traslado de la señal a través del citosol hasta el núcleo mediante las proteínas de transducción de señal que funcionan como segundos mensajeros, inducción y activación de los factores reguladores que inician la transcripción del ADN y la entrada de la célula al ciclo celular. Figura 8.13. Vía para los genes que regulan el crecimiento y replicación celular. El estímulo de una célula normal por un factor de crecimiento provoca la activación del receptor del factor de crecimiento y las proteínas de señalización que transmiten la señal repromoción de crecimiento al núcleo, en donde modula la transcripción génica y la progresión a través del ciclo celular. Muchas de estas proteínas de señalización ejercen sus efectos a través de enzimas denominadas sinasas que fosforilan proteínas. PAM, proteína activada por mitógenos. Muchas de las proteínas que participan en las vías de señalización que controlan la acción de los factores de crecimiento ejercen sus efectos a través de sinasas, enzimas que fosforilan proteínas. En algunos tipos de cáncer, como la LMC, ocurre una mutación en un protooncógen que controla la actividad de la tirosina sinasa, lo que causa un crecimiento no regulado y proliferación celular. Evasión de la apoptosis. Los mecanismos apoptósicos defectuosos desempeñan un papel importante en el cáncer. El fallo de las células cancerosas de sufrir apoptosis en una manera normal tal vez se deba a varios problemas. Es posible que exista una señalización alterada de supervivencia celular, proteínas RAS con actividad excesiva, mutaciones TP53, regulación por disminución de los receptores de muerte, por ejemplo, TRAI, estabilización de las mitocondrias, desactivación de las proteínas proapoptósicas, por ejemplo, metilación de caspasa 8, actividad excesiva del factor nuclear KB, NF-KB por sus siglas en inglés,
producción de proteína de choque térmico o incapacidad de las células inmunitarias para inducir la muerte celular. En muchos cánceres se han encontrado alteraciones en las vías apoptósica y antiapoptósica, genes y proteínas. Un ejemplo son las altas concentraciones de proteína antiapoptósica BCL2 que ocurren secundarias a una translocación cromosómica en ciertos linfomas de células B. La membrana mitocondrial es un regulador clave del equilibrio entre la muerte y la supervivencia celular. Las proteínas en la familia BCL2 residen en la membrana interna de las mitocondrias y son ya sea proapoptósicas o antiapoptósicas. Debido a que la apoptosis se considera una respuesta celular normal al daño del ADN, es posible que la pérdida de las vías apoptósicas normales contribuya al cáncer, permitiendo que las células con ADN dañado sobrevivan. Evasión de la senescencia celular. Otra respuesta celular normal al daño del ADN es la senescencia celular. Como se mencionó antes, las células cancerosas se caracterizan por su inmortalidad, que se debe a concentraciones altas de telomerasa que evita el envejecimiento y la senescencia de la célula. Las concentraciones altas de telomerasa y la prevención del acortamiento de los telómeros contribuyen también al cáncer y su progresión, debido a que la senescencia se considera como una respuesta normal al daño del ADN en las células, así como un mecanismo supresor de tumor, y en los sistemas modelo, los telómeros cortos limitan el crecimiento del cáncer. Desarrollo de angiogénesis sostenida. Incluso con todas las anomalías genéticas mencionadas antes, los tumores no crecen a menos que ocurra angiogénesis y se les suministren los vasos sanguíneos necesarios para la supervivencia. Se requiere de la angiogénesis no solo para continuar el crecimiento tumoral, sino también para las metástasis. Se desconoce la base molecular para el interruptor angiogénico, aunque parece que implica un aumento en la producción de factores angiogénicos o la pérdida de los inhibidores angiogénicos. El gen TP53 normal parece inhibir la angiogénesis mediante la inducción de la síntesis de una molécula antiangiogénica denominada trombospondina 1. Con la desactivación mutacional de ambos alelos TP53, como ocurre en muchos cánceres, las concentraciones de trombospondina 1 disminuyen drásticamente, lo que inclina la balanza a favor de los factores angiogénicos. La angiogénesis está influenciada por la hipoxia y la liberación de proteasas que participan en la regulación del equilibrio entre los factores angiogénicos y los antiangiogénicos. Debido al papel crucial del factor angiogénico en el crecimiento tumoral, bevacizumab, un anticuerpo monoclonal, se aprobó para el tratamiento de los carcinomas metastásicos colorectal y de células renales, el cáncer pulmonar de células no pequeñas y algunos tumores cerebrales. El tratamiento antiangiogénesis muestra acciones antitumorales sinérgicas cuando se combina con las formas convencionales de quimioterapia en el tratamiento de estos cánceres. Se encuentra en estudio también en otros cánceres. Además, el tratamiento antiangiogénesis tal vez tenga acciones más amplias. Por ejemplo, ahora se piensa que las células cancerosas son una población heterogénea de células que incluyen una población de células troncales de cáncer que se caracterizan por quiescencia mitótica y un aumento en la capacidad de sobrevivir a los agentes quimioterápicos, lo que hace que las células troncales de cáncer sean particularmente difíciles de tratar. Es posible que las células troncales de cáncer residan cerca de vasos sanguíneos en donde reciben señales de autorrenovación. Invasión y metástasis. Por último, se sabe que múltiples genes y vías celulares y moleculares participan en la invasión y metástasis. Existe evidencia de que las células cancerosas con propiedades invasoras son en realidad miembros de la población de células troncales de cáncer de las que ya se habló antes. Esta evidencia indica que programas genéticos que son operativos normalmente en las células troncales durante el desarrollo embrionario se vuelven operativos en las células troncales de cáncer, lo que les permite desprenderse, cruzar límites tisulares, escapar de la muerte por anoiquis y colonizar nuevos tejidos. El proto-oncogen MET
el cual se expresa tanto en las células troncales como en las células cancerosas, es un regulador clave del crecimiento invasor. Los hallazgos indican que las condiciones adversas como hipoxia tisular, que está presente con frecuencia en los tumores cancerosos, desencadena su conducta invasora mediante la activación del receptor MET-tirosina sinasa. Papel del microambiente. Tradicionalmente, la biología molecular y celular del cáncer se enfocaba en el cáncer mismo. En fechas más recientes, se describió el papel importante del microambiente en el desarrollo del cáncer y las metástasis. El microambiente de la célula cancerosa consiste de múltiples tipos celulares, que incluyen macrófagos, fibroblastos, células endoteliales y una variedad de células inmunitarias e inflamatorias, la matriz extracelular y las sustancias de señalización primaria como las citocinas, quimiosinas y hormonas. Por ejemplo, se sabe que la señalización de la citocina transformante del factor de crecimiento beta, TGF-beta por sus siglas en inglés, es importante en la vía celular que conduce a la formación o supresión de la célula cancerosa. Sin embargo, la capacidad del TGF-beta de causar que el cáncer progrese y escale a metástasis depende del microambiente de los diversos tipos celulares y el intercambio de señales entre los tipos celulares. En algunos casos, el fenotipo de una célula cancerosa llega a normalizarse cuando se quita el microambiente tumoral y se sitúa en un ambiente normal y viceversa. Por último, los pasos esenciales necesarios para el crecimiento tumoral y las metástasis, como la angiogénesis y la supervivencia del tumor metastásico, depende del microambiente. Carcinogenia. Se tiene la hipótesis de que el proceso por medio del cual los agentes cancerígenos causantes de cáncer provocan que células normales se conviertan en células cancerosas es un mecanismo de pasos múltiples que se divide en 3 etapas: iniciación, promoción y progresión. Figura 8.14. Los procesos de iniciación, promoción y progresión en la evolución clonal de los tumores malignos. La iniciación implica la exposición de las células a dosis adecuadas de un agente cancerígeno. La promoción es el crecimiento no regulado y acelerado de las células mutadas, y la progresión es la adquisición de características malignas en las células tumorales. La iniciación es el primer paso y describe la exposición de las células a un agente cancerígeno que las vuelve vulnerables a la transformación cancerosa. Los agentes cancerígenos son químicos, físicos o biológicos y producen cambios irreversibles en el genoma de unas células previamente normal. Debido a que los efectos de los agentes de iniciación son irreversibles, múltiples dosis divididas logran el mismo efecto que una sola exposición con la misma dosis total o pequeñas cantidades de sustancias altamente cancerígenas. Las células más susceptibles a las alteraciones mutágenas son aquellas que sintetizan ADN en forma activa. La promoción es el segundo paso que permite un crecimiento abundante de células desencadenado por múltiples factores de crecimiento y químicos. La promoción es reversible si la sustancia promotora se elimina. Las células que se han iniciado de manera irreversible se promueven aún después de periodos de latencia prolongados. El periodo de latencia varía con el tipo de fármaco, dosis y las características de las células blanco. Muchos cancerígenos químicos se denominan carcinógenos completos porque inician y promueven la transformación neoplásica. La progresión es el último paso del proceso que se manifiesta cuando las células tumorales adquieren los cambios fenotípicos malignos que promueven la capacidad de invasión, la competencia metastásica, las tendencias de crecimiento autónomo y el aumento en la inestabilidad cariotípica. Factores ambientales y del huésped. Debido a que el cáncer no es una sola enfermedad, es razonable suponer que no tiene una sola causa. Lo más probable es que el cáncer ocurra debido a interacciones entre múltiples factores de riesgo o exposición repetida a un agente cancerígeno. Entre los factores de riesgo tradicionales que se han vinculado con el cáncer son herencia, factores hormonales, mecanismos inmunitarios y agentes ambientales como químicos, radiación y virus causantes de cáncer. En fechas más recientes se ha presentado un interés en la obesidad como un factor de riesgo de cáncer. Se ha informado de una relación fuerte y constante entre la obesidad y la mortalidad por todos los cánceres en varones y mujeres.
Las personas obesas tienden a producir una mayor cantidad de andrógenos, una porción de los cuales se convierte en la forma activa de estrógenos en el tejido adiposo, lo que causa un estado funcional de hiperestrogenismo. Debido a la relación de los estrógenos con el cáncer de mama posmenopáusico y el cáncer endometrial, la relación es más fuerte en las mujeres que en los varones. Herencia. Se ha observado una predisposición hereditaria en las familias a casi 50 tipos de cáncer. El cáncer de mama, por ejemplo, ocurre con más frecuencia en mujeres cuyas abuelas, madres, tías o hermanas han presentado también una neoplasia maligna de mama. Se ha documentado una predisposición genética al desarrollo de cáncer para varias lesiones cancerosas y precancerosas que siguen los patrones de herencia mendeliana. Se han identificado dos genes supresores de tumor, denominados BRCA1, carcinoma mamario 1, y BRCA2, carcinoma mamario 2, en la susceptibilidad genética a cáncer de mama y de ovario. Las personas que portan una mutación BRCA, carcinoma mamario, por sus siglas en inglés, tienen un riesgo a lo largo de la vida, si viven hasta los 85 años, del 80% de desarrollar cáncer de mama. El riesgo a lo largo de la vida de desarrollar cáncer de ovario es del 10% al 20% para las portadoras de mutaciones del BRCA2 y del 40% al 60% para las mutaciones BRCA1. Estos genes también se han relacionado con un aumento de riesgo de cáncer de próstata, pancreático, colon y otros cánceres. Varios cánceres presentan un patrón de herencia autosómica dominante que aumenta en gran medida el riesgo de desarrollar un tumor. La mutación heredada suele ser un punto de mutación que ocurre en un solo alelo de un gen supresor de tumor. Las personas que heredan el gen mutante nacen con una copia del gen normal y una mutante. Para que se desarrolle cáncer, el gen normal debe desactivarse por lo general a través de una mutación somática. El RB, un tumor de la retina raro de la niñez, es un ejemplo de un cáncer que sigue un patrón de herencia autosómico dominante. Cerca de un tercio de los RB son hereditarios y los portadores del gen supresor del tumor RB mutante tienen un aumento de riesgo significativo para el desarrollo de RB que, por lo general, tiene un compromiso bilateral. La poliposis adenomatosa familiar del colon también sigue un patrón de herencia autosómica dominante. Es causado por la mutación de otro gen supresor de tumor, el gen APC. Las personas que heredan este gen desarrollan cientos de pólipos adenomatosos y un porcentaje de ellos se vuelve canceroso. Hormonas. Las hormonas han recibido atención considerable de la investigación con respecto al cáncer de mama, ovario y endometrio en las mujeres y el de próstata y testículo en los varones. Aunque el vínculo entre las hormonas y el desarrollo del cáncer no está del todo claro, se ha indicado que tal vez resida en la capacidad de las hormonas de impulsar la división celular de un fenotipo maligno. Debido a la evidencia de que las hormonas endógenas afectan el riesgo de estos cánceres, existe la inquietud con respecto a los efectos sobre el riesgo de cáncer si se administran las mismas hormonas u otras relacionadas con propósitos terapéuticos. Mecanismos inmunitarios. Existe evidencia sustancial sobre la participación del sistema inmunitario en la resistencia en contra de la progresión y diseminación del cáncer. El concepto central, conocido como hipótesis de la vigilancia inmunitaria, propuesta por primera vez en 1909, postula que el sistema inmunitario desempeña un papel central en la resistencia en contra del desarrollo de tumores. Además de las interacciones cáncer-huésped como un mecanismo del desarrollo del cáncer, los mecanismos inmunitarios proporcionan un medio para la detección, clasificación y evaluación del pronóstico de los cánceres, así como un posible método de tratamiento. La inmunoterapia es una modalidad de tratamiento contra el cáncer que aumenta las respuestas inmunitarias generales de la persona con el fin de aumentar la destrucción tumoral. Se ha indicado que es posible que el desarrollo del cáncer se relacione con un deterioro o descenso de la capacidad de vigilancia del sistema inmunitario. Por ejemplo, se ha observado un aumento en la incidencia de cáncer en personas con enfermedades con inmunodeficiencia y en aquellos con trasplante de órgano que reciben fármacos inmunosupresores. La incidencia del cáncer
Está aumentada también en los adultos mayores, en quienes existe una disminución en la actividad inmunitaria. La relación del sarcoma de Kaposi con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, enfatiza aún más el papel del sistema inmunitario en la prevención de la proliferación de las células malignas. Se ha mostrado que la mayoría de las células tumorales tienen configuraciones moleculares que es posible reconocer de manera específica mediante las células T inmunitarias y mediante los anticuerpos, y de ahí que se denominen antígenos tumorales. Los antígenos tumorales más relevantes caen en dos categorías: los antígenos singulares, específicos del tumor que se encuentran solo en las células tumorales, y los antígenos relacionados con el tumor localizado en las células tumorales y en las células normales. Casi todos los componentes del sistema inmunitario tienen el potencial de erradicar las células cancerosas, que incluyen los linfocitos T, linfocitos B y anticuerpos, macrófagos y células citotóxicas, NK por sus siglas en inglés. La respuesta de la célula T es sin duda una de las respuestas más importantes del huésped para controlar el crecimiento de las células tumorales antigénicas. Es responsable por matar de forma directa las células tumorales y por la activación de otros componentes del sistema inmunitario. La inmunidad de células T a las células cancerosas refleja la función de dos subgrupos de células T: las células T cooperadoras CD4+, y las células T citotóxicas CD8+. El hallazgo de anticuerpos reactivos al tumor en el suero de personas con cáncer apoya el papel de la célula B como miembro del equipo de vigilancia inmunitaria. Los anticuerpos destruyen las células cancerosas a través de mecanismos mediados por el complemento o a través de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, en la cual el anticuerpo une la célula cancerosa a otra célula efectora, como la célula NK, que logra la muerte real de la célula cancerosa. Las células NK no requieren de reconocimiento de antígeno y destruyen una amplia variedad de células blanco. La actividad citotóxica de las células NK se aumenta mediante las citocinas interleucina 2 e interferón, y su actividad se amplifica mediante las respuestas inmunitarias de las células T. Los macrófagos son importantes en la inmunidad tumoral como células presentadoras de antígeno para iniciar la respuesta inmunitaria y como posibles células efectoras para participar en la lisis de la célula tumoral. Cancerígenos químicos. Un cancerígeno es un agente capaz de causar cáncer. El papel de los agentes ambientales como causa de cáncer se observó por primera vez en 1775. Cuando se identificó una elevada incidencia de cáncer del escroto en los limpiadores de chimeneas y se relacionó con la posibilidad de la exposición al hollín en las chimeneas. Durante los 2 siglos siguientes, se ha demostrado que muchos químicos transforman las células en el laboratorio y son cancerígenos en animales. Recuadro 8.1. Agentes químicos y ambientales conocidos por ser cancerígenos en humanos. Hidrocarburos policíclicos. Hollín, alquitrán y aceites, humo del cigarrillo, agentes industriales, anilina y tintas azo, compuestos de arsénico, asbestos, beta-naftilamina, benceno, benzopireno, tetracloruro de carbono, insecticidas, fungicidas, compuestos de níquel y cromo, bifeniles policlorinados, cloruro de vinilo, alimentos y fármacos, alimentos ahumados, nitrosaminas, aflatoxina B1, dietilestilbestrol, fármacos anticáncer, por ejemplo, agentes alquilantes, ciclofosfamida, clorambucil, nitrosourea. Estos agentes incluyen productos tanto naturales, por ejemplo, aflatoxina B1, como artificiales, por ejemplo, cloruro de vinilo. Los cancerígenos químicos se dividen en 2 grupos. Primero, agentes que actúan en forma directa que no requieren de activación con el cuerpo para volverse cancerígenos. Y segundo, los agentes de reacción indirecta, denominados procancerígenos o iniciadores, que se vuelven activos solo después de conversión metabólica. Los iniciadores de acción directa o indirecta forman una especie altamente reactiva, es decir, electrófilos y radicales libres, que se fijan en los residuos nucleofílicos en el ADN o proteínas celulares.
La acción de estas especies reactivas tiende a causar mutación celular o alteración en la síntesis de enzimas celulares y proteínas estructurales en una manera que altera la replicación celular e interfiere con los controles reguladores celulares. La capacidad de algunos químicos de producir cáncer aumenta mediante los agentes denominados promotores, que por sí mismos tienen poca o ninguna capacidad de causar cáncer. Se cree que los promotores ejercen su efecto mediante el cambio de expresión del material genético en una célula, aumentando la síntesis del ADN, mejorando la amplificación génica, es decir, el número de copias que se hacen del gen y alterando la comunicación intercelular. La exposición a muchos cancerígenos químicos está relacionada con factores de riesgo de estilo de vida como fumar, factores dietéticos y consumo de alcohol. El humo del cigarrillo contiene tanto procancerígenos como promotores. Está relacionado en forma directa con el cáncer pulmonar y laringio, y también se ha relacionado con muchos otros tipos de cáncer. Masticar tabaco o productos de tabaco aumenta el riesgo de cáncer de la cavidad oral y el esófago. Se calcula que el 30% de todas las muertes por cáncer y el 87% de las muertes por cáncer pulmonar en Estados Unidos están relacionadas con la utilización del tabaco. No solo está en riesgo el fumador, sino que otros expuestos en forma pasiva al humo del cigarrillo también están en riesgo. Cada año, cerca de 3.400 adultos no fumadores mueren de cáncer pulmonar como resultado del humo de tabaco ambiental. El humo del tabaco ambiental se clasifica como un cancerígeno del grupo A, con base en el sistema de clasificación de cancerígenos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Existe evidencia fuerte de que ciertos elementos en la dieta contienen químicos que contribuyen al riesgo de cáncer. Muchos cancerígenos dietéticos ocurren ya sea de manera natural en las plantas, por ejemplo, aflatoxinas, o se utilizan para conservar los alimentos, por ejemplo, benzopireno y otros. Hidrocarburos policíclicos se convierten a cancerígenos cuando los alimentos se fríen en grasa que ya se ha usado varias veces. Entre los procancerígenos más potentes están los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Estos son de particular interés porque se producen a partir de la grasa animal en el proceso de asar carne al carbón y están presentes en carne y pescados ahumados. Se producen también en la combustión del tabaco y están presentes en el humo del cigarrillo. El cáncer de colon se ha relacionado con una ingesta abundante de grasa y carnes rojas, así como una ingesta insuficiente de fibra dietética. Se piensa que una dieta alta en grasa es cancerígena debido a que aumenta el flujo de los ácidos biliares primarios que se convierten en ácidos biliares secundarios en presencia de bacterias anaeróbicas en el colon, lo que produce cancerígenos. En los estudios se ha identificado obesidad y poca actividad física como un aumento de riesgo de cáncer de colon. El alcohol está relacionado con una variedad de cánceres. Los mecanismos causales son muy complejos. El primer metabólito de alcohol y el más tóxico es el acetaldehído, que causa puntos de mutación en algunas células. Además, el etanol altera la metilación del ADN e interfiere con el metabolismo de los retinoides, el cual es importante en los mecanismos antioxidantes. El efecto cancerígeno del humo del cigarrillo aumenta con el consumo concurrente de alcohol. Las personas que fuman o beben cantidades considerables de alcohol están en mayor riesgo de desarrollar cáncer de la cavidad oral, laringe y esófago. Los efectos de los agentes cancerígenos suelen ser dependientes de la dosis. Entre mayor la dosis o más larga la duración de la exposición, mayor el riesgo de desarrollar cáncer. Algunos cancerígenos químicos actúan en conjunto con otras influencias cancerígenas, como virus y radiación, para inducir neoplasia. Suele existir un retraso temporal de entre 5 a 30 años desde el momento de la exposición a un cancerígeno químico y el desarrollo de cáncer franco. Esto es desafortunado porque muchas personas se expusieron al agente y sus efectos cancerígenos antes de que se reconociera la relación. Esto ocurrió, por ejemplo, con la utilización de dietilestilbestrol, que se empleó ampliamente en Estados Unidos desde la mitad de la década de los 40 hasta los 70 para evitar abortos. Aunque no fue hasta finales de la década de los 60 que se encontró que muchos casos de adenosis vaginal
y adenocarcinomas en mujeres jóvenes eran el resultado de su exposición in útero a dietilestilbestrol. Radiación. Los efectos de la radiación ionizante en la carcinogenia están bien documentados en los supervivientes de la bomba atómica, en personas expuestas por estudios diagnósticos y en trabajadores industriales, científicos y médicos que se expusieron durante su trabajo. Los epiteliomas malignos de la piel y la leucemia se elevaron de manera significativa en estas poblaciones. Entre 1950 y 1970, la tasa de muerte por leucemia sola en los grupos de población con mayor exposición de los supervivientes de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki fue de 147 por 100.000 habitantes, 30 veces la tasa esperada. El tipo de cáncer desarrollado dependió de la dosis de radiación, el sexo de la persona y la edad a la cual ocurrió la exposición. Por ejemplo, aproximadamente 25 a 30 años después de irradiación total del cuerpo del tronco, existe un aumento en la incidencia de leucemia y cánceres de mama, pulmón, estómago, tiroides, glándulas salivales, sistema gastrointestinal y tejidos linfoides. El lapso entre la exposición y el inicio del cáncer está relacionado con la edad de la persona. Por ejemplo, los niños expuestos a radiación ionizante in útero tienen un aumento de riesgo de desarrollar leucemias y tumores de la niñez, en particular 2 a 3 años después del nacimiento. Este periodo de latencia para la leucemia se amplía a 5 y 10 años si el niño se expone después del nacimiento y a 20 años para ciertos tumores sólidos. Como otro ejemplo, el periodo de latencia para el desarrollo de cáncer tiroideo en lactantes y niños pequeños que recibieron radiación a la cabeza y cuello para disminuir el tamaño de las amígdalas o el timo es hasta de 35 años después de la exposición. Desde hace más de 100 años se ha informado sobre la relación entre la luz solar y el desarrollo de cáncer de piel. La radiación ultravioleta consiste de rayos de energía relativamente baja que no penetran muy profundo en la piel. La evidencia que apoya el papel de la radiación ultravioleta como causa del cáncer de piel incluye que el cáncer de piel se desarrolla sobre todo en áreas de la piel más expuestas a la luz solar, por ejemplo, la cabeza y cuello, brazos, manos y piernas. Una mayor incidencia en personas de piel clara que carecen del pigmento de la piel que filtra la luz ultravioleta, la melanina y el hecho de que la intensidad de la exposición a la luz ultravioleta está directamente relacionada con la incidencia del cáncer de piel, como lo muestran las tasas más altas que ocurren en Australia y el sudoeste de Estados Unidos. Algunos estudios indican también que la exposición intensa, episódica a la luz solar, en particular durante la niñez, está más conectada al desarrollo de melanoma que la exposición prolongada de baja intensidad. Al igual que con otros cancerígenos, los efectos de la radiación ultravioleta suelen ser aditivos y, por lo general, existe un retraso prolongado entre el tiempo de exposición y la detección del cáncer. Virus oncógenos. Un virus oncógeno es el que tiene la capacidad de inducir cáncer. Desde hace tiempo se tiene la sospecha de que los virus desempeñan un papel importante en el desarrollo de ciertas formas de cáncer, en particular la leucemia y linfoma. El interés en el campo de la oncología viral, en particular en las poblaciones humanas, floreció con el descubrimiento de la transcriptasa inversa y el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante y en fechas más recientes con el descubrimiento de los oncógenes y los genes supresores de tumor. Los virus, que son pequeñas partículas que contienen material genético, ADN o ARN, entran en una célula huésped y se incorporan a su ADN cromosómico. Toman el control de la maquinaria de la célula con el propósito de producir proteínas virales. Un gran número de virus de ADN y ARN, por ejemplo, retrovirus, han mostrado ser oncógenos en animales. Sin embargo, solo unos cuantos virus se han vinculado con cáncer en humanos. Se han identificado 4 virus de ADN en los cánceres humanos. El virus del papiloma humano, VPH, el virus de Epstein-Barr, VEB, el virus de la hepatitis B, VHV, y el virus del herpes humano 8, VHH8, el cual causa el sarcoma de Kaposi en personas con SIDA. Existen más de 60 tipos genéticamente diferentes del VPH. Se ha mostrado que algunos tipos, por ejemplo, los tipos 1, 2, 4, 7,
causan papilomas espinocelulares benignos, es decir, verrugas. Los VPH se han implicado también en el carcinoma espinocelular del cérvix y la región anogenital. Los VPH tipos 16 y 18 se consideran los que tienen mayor relación con el cáncer cervical y con menos frecuencia. El VPH tipos 31, 33, 35 y 51 se encuentran en cerca del 85% de los carcinomas espinocelulares del cérvix y se presume que son precursores, es decir, displasia cervical grave y carcinoma in situ. Ahora se dispone de 2 vacunas para proteger contra tipos específicos de VPH para las mujeres y varones jóvenes. El VEB es un miembro de la familia de virus del herpes. Se ha implicado en la patogénesis de 4 cánceres humanos: el linfoma de Burkitt, cáncer nasofaringeo, linfomas de células B en personas inmunosuprimidas, como quienes padecen SIDA, y en algunos casos de linfoma de Hodgkin. El linfoma de Burkitt, un tumor de linfocitos B, es endémico en algunas partes del este de África y ocurre de manera esporádica en otras áreas del mundo. En personas con función inmunitaria normal, la proliferación de células B conducida por el VEB se controla con facilidad y la persona se vuelve asintomática o presenta un episodio autolimitado de mononucleosis infecciosa. En regiones del mundo en donde el linfoma de Burkitt es endémico, el paludismo concurrente u otras infecciones causan un deterioro de la función inmunitaria, lo que permite una proliferación sostenida de linfocitos B. La incidencia de cáncer nasofaríngeo es alta en algunas áreas de China, en particular en el sur y en la población cantonesa de Singapur. Se observa un aumento de riesgo de linfomas de células B en personas con sistemas inmunitarios suprimidos por fármacos, como las personas con trasplante de órganos. El VHB es el agente etiológico en el desarrollo de la hepatitis B, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Se ha encontrado una correlación significativa entre las tasas elevadas del carcinoma hepatocelular en el mundo entero y la prevalencia de portadores de VHV. Otros factores etiológicos contribuyen también al desarrollo del cáncer de hígado. No se ha determinado el mecanismo preciso por el cual el VHV induce el cáncer hepatocelular, aunque se ha indicado que es posible que sea el resultado de daño prolongado y regeneración hepáticas inducidos por VHV. Aunque existen varios retrovirus, virus de ARN que causan cáncer en animales, el virus de la leucemia de células T humano 1, VLCTH1, es el único retrovirus que se sabe causa cáncer en humanos. El VLCTH1 está relacionado con una forma de leucemia de células T que es endémica en partes de Japón y se encuentra en forma esporádica en otras áreas del mundo. De manera similar al virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, responsable del SIDA, el VLCTH1 es atraído hacia las células CD4 más T y, por lo tanto, este subgrupo de células T es el principal blanco de la transformación cancerosa. El virus requiere de la transmisión de células T infectadas a través de relación sexual, sangre infectada o leche materna. En resumen, las causas del cáncer son muy complejas y se analizan desde 2 perspectivas. Primero, los orígenes moleculares y celulares y los mecanismos. Y segundo, los factores causantes externos que incluyen edad, herencia y agentes ambientales que incluyen su inicio y crecimiento. En la mayoría de los casos, la patogénesis molecular del cáncer se cree que tiene su origen en daño o mutación génica que cambia la fisiología celular y transforma una célula de funcionamiento normal en una célula cancerosa. Sin embargo, la complejidad de la causa y patogénesis del cáncer cada vez es más aparente conforme se aprende más acerca de los papeles de los mecanismos epigénicos, células troncales de cáncer y el microambiente en la tumorigenia. Los tipos de genes implicados en el cáncer son numerosos y sus 2 categorías principales son los protooncógenes, los cuales controlan el crecimiento y replicación celular, y los genes supresores de tumor, los cuales
son genes reguladores que inhiben el crecimiento. Los mecanismos genéticos y moleculares que aumentan la susceptibilidad al cáncer o lo facilitan incluyen defectos en los mecanismos de reparación del ADN, defectos en las vías de señalización del factor de crecimiento, evasión de la apoptosis, desarrollo de angiogénesis sostenida e invasión y metástasis. Debido a que el cáncer no es una enfermedad única, es probable que interactúen múltiples factores a nivel molecular y celular para transformar las células normales en células cancerosas. Es posible que el daño génico y epigénico sean el resultado de interacciones entre múltiples factores de riesgo o exposición repetida a un cancerígeno único. Entre los factores de riesgo que se han vinculado con el cáncer están la herencia, factores hormonales, mecanismos inmunitarios y agentes ambientales como químicos, radiación y virus causantes de cáncer. Video editado por Luisa Velandia, con la voz de Luisa Velandia.